Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a ti y a toda la familia de Asís y igualmente a todos los participantes que seguro gradualmente ya se van a poder estar incorporando en el transcurso de la ponencia. Eh, el día de hoy vamos a tratar el tópico del tema que corresponde o al módulo que corresponde a la parte de los cuidados neurológicos en paciente crítico, ¿no? Entonces, eh, mi tema corresponde primeramente a lo que es el monitoreo de la saturación de oxígeno por medio del uso del catéter de bulbo yugular. Entonces, para poder introducirnos un poco al tema, voy a dar un poco de referencia, contexto que vamos a hacer. Eh, Hemos hablado o vamos a hablar en el transcurso de todo el módulo sobre neuromonitoreo, o sea, hacer el seguimiento, la vigilancia de la parte neurológica. Recordemos que el paciente en situación crítica, que tenga un contexto neurológico, la patología principal es netamente en la parte del cerebro, sea este que esté en la parte, digamos, interna, en la parte, digamos, craneal, o quizás haya sido, eh, tenga una implicancia la parte medular, etcétera. O sea, diferentes formas en el cual haya tenido un alcance, una lesión a nivel del sistema nervioso central, específicamente de la masa encefálica. Entonces, el objetivo del neuromonitoreo es eh, primeramente, como ya está causado el daño, ya sea como podría decirlo, de una forma espontánea, de una forma traumática o una combinación de ambas, ¿no? Haya una lesión específica en alguna zona del cerebro. Vemos ahí una pequeña tomografía del lado derecho, izquierdo de ustedes. Vemos una tomografía una tomografía de la masa del cerebro normal, mientras que el lado izquierdo vemos una tomografía, sí, con un compromiso, ¿no? Un compromiso del lado izquierdo del cráneo. Es un corte axial, ¿no? Y vemos justamente en el lado izquierdo, en el parénquima, la parte céntrica, vemos sangre, ¿no? Sangre que está como comprometida justamente ciertas partes del cerebro. No sabemos cuánto más o menos la profundidad, pero vemos ahí que ahí está una presencia de sangre y alrededor de ellos vemos un poco de inflamación, ¿no? De edema, ¿no? La parte inclusive que está yendo a la parte posterior también hay un poco más de edema, ¿no? Entonces, cuando ya se detecta este tipo de patologías, eh, vemos que el objetivo de monitorizar es evitar que se complique, o sea, haya mayor complicación de la que ya puede tener. Y con la que ya tenga, tratar de disminuir o controlar justamente esos eventos. Entonces, el neuromonitoreo va a consistir en detectar de una forma temprana, ¿no? Algunos eventos y controlarlos también, ¿no? No solamente detectar, sino controlarlos en ese momento, para evitar o disminuir justamente que la lesión cerebral que haya tenido, ¿no? Llegue a repercutir, digamos, en la complicación eh, secundaria de esta primera lesión que haya podido tener. O sea, la primera lesión primaria es el evento inicial y la lesión secundaria sería la complicación que se ha tenido de este primer evento, ¿no? Entonces, a la vez, estas complicaciones pueden venirse, digamos, en compañía de que a nivel cerebral puede producirse hipoxia y a la vez isquemia, por ende muerte, ¿no? Necrosis de la parte cerebral, ya sea céntrica alrededor o inclusive podría ser difusa o general, ¿no? Y también puede traer a la vez distorsiones o disfunción metabólica, por ende, la suma de todo, disculpe, es la hipertensión endocraneal, entre otras, ¿no? También puede ser edemas cerebrales, resangrados, complicaciones de infecciones, entre otros.
Entonces, el neuromonitoreo tiene que ver con todo ello. Mm. Algunas causas en el cual un paciente pueda presentar justamente un evento que conlleve eh, a un problema a nivel cerebral. Como el caso que hemos visto anteriormente en la tomografía, ¿no? Hay un sangrado que posiblemente podría ser como en la parte neurológica, del tipo de neurología, puede ser que se haya roto una malformación arteriovenosa, ¿no? O quizás un aneurisma que también se rompió, ¿no? Y haya podido provocar una hemorragia subaracnoidea, o también una enfermedad cerebrovascular o un tumor que también podría estar, pero claro, de una forma diferente, ¿no? También de una forma traumática, ya sea por un traumatismo cefalocraniano o un traumatismo vértebromedular, que no tiene nada que ver con la parte cerebral, pero sí con la parte anexa, que es con la parte medular. En el de tipo toxicológico, que tenga que ver con la alteración de la conciencia, vemos los de tipos de las sustancias psicoactivas. Estas justamente al poder ser ingeridas, ya sea, digamos, por vía digestiva, por vía inhalatoria o por vía intravenosa, justamente conllevan a una distorsión del estado de conciencia, del sueño, de la comunicación, de la conexión de la persona que justamente pueda tener este evento, ya que se ve afectada justamente la parte neurológica, especialmente los neurotransmisores. La parte metabólica también puede conllevar a una alteración del nivel de conciencia. Caso de hipoglicemias muy conocidas en este tipo de pacientes y también de mucho cuidado, ya que por la cantidad de flujo cerebral y por la cantidad de masa cerebral que justamente es, digamos, irrigada la parte sanguínea en esa zona del cuerpo, se necesita gran cantidad, no tanto gran cantidad en promedio, por cada 100 gramos, más o menos, 5 gramos de glucosa en peso, digamos, en lo que es respecta en gramos, para su utilidad por cada 100 gramos por minuto, ¿no? Más o menos el peso de una masa encefálica de un adulto, pues está entre 1300 1500, ¿no? Imaginas cuántos gramos por todo el total de cantidad de masa que nosotros tenemos, debemos de tener o mantener el nivel de glicemia. Pero también hay que tener cuidado cuando los pacientes son diabéticos y justamente hacen uso de, digamos, inyectables o medicación que justamente pueda disminuir el nivel de glucosa y también en ello conlleva a que pueda tener una alteración del nivel de conciencia. Otro tipo de factores metabólicos que llevan a la alteración de conciencia son las insuficiencias hepáticas, los islotes Langerhans, donde justamente están las células beta, generan justamente insulina y esta insulina es la que ayuda a controlar el nivel de insulina cuando hay un pico de glicemia elevado, ¿no? Entonces, si está con una patología a nivel a ese órgano, también repercute en lo que es la función de la glucosa, por ende, en lo que respecta en lo que es el nivel de conciencia. Y también las hiponatremias, ya no recordamos, no olvidemos que justamente hay procesos metabólicos como el ciclo Krebs, que justamente juega un papel importante en la producción de ATP, de energía a nivel celular y que conlleva justamente el aporte de estos electrolitos que juega un papel importante en estos mecanismos, como también lo que son los neurotransmisores que juegan un papel importante tales electrolitos, ¿no? Entonces, el caso de hiponatremia es que puede conllevar justamente a una distorsión, un desequilibrio de estos procesos. Entonces, en una forma general, cualquier desequilibrio, ya sea metabólico o toxicológico, ¿no? O de origen, digamos, fisiológico, ya sea traumático o espontáneo, puede conllevar a una alteración de nivel de conciencia. Muchos de ellos pueden ser revertidos, ya sea por una intervención de algún medicamento o de algún líquido, ¿no? Como el caso de dextrosa, el caso de insulina, etcétera, pero algunos son netamente quirúrgicos o de manejo médico prolongado. Entonces, en ellos tenemos que enfocarnos, ya que la complicación
o un mal manejo de tales eventos puede conllevar justamente a una distorsión, una complicación de este tipo de pacientes. La manso o el manto, que es un acrónimo, ¿no? Que sea eh, disminuido, se ha resumido los principales actividades o las principales recomendaciones que se tienen que tener en este tipo de pacientes, ¿no? Que puedan tener un riesgo de hipoxemia cerebral y por ende una repercusión aún más en la complicación del estado de conciencia de estos pacientes. Vemos factores como el caso de la temperatura. Todos estos factores los vamos a llevar en lo que respecta en todo este módulo. Lo voy a decir en algún modo nada más. Lo que respecta a la temperatura, la hemoglobina, los electrolitos y el equilibrio ácido-base. La parte metabólica, que tenga que ver justamente con la saturación del bulbo yugular, que tiene un valor mayor de 55%, ¿no? Vemos aquí. Otro es las presiones arteriales, el nivel de glicemia que tiene que ver con la nutrición, el objetivo de la saturación, ¿no? En lo que es la ventilación protectiva de los pulmones y también el control del edema a nivel cerebral y también de lo que es la presión intracerebral. Entonces, lo que nosotros vamos a conllevar el día de hoy es justamente una de esas recomendaciones que nos va a ayudar a nosotros a poder controlar, a poder mantener justamente el equilibrio y evitar justamente la complicación de este tipo de pacientes. Entonces, en lo que respecta a la parte metabólica, nos va a ayudar a poder ver, ¿no? Cómo nosotros, con el trabajo, ya sea con, un ejemplo, si el paciente está recibiendo apoyo ventilatorio por medio de un ventilador mecánico, y este tiene, digamos, indicadores, tal es el caso de, digamos, parámetros de fracción inspiratoria, de volumen, de peak, de presión control, sea de acuerdo a la modalidad que nosotros podemos estar administrando al paciente, va a repercutir justamente en la cantidad de oxígeno que va a tener a nivel arterial y por ende va a repercutir a nivel cerebral. Y ese porcentaje de administración que nosotros le damos y a la vez cómo el cerebro lo recibe, lo administra o no lo utiliza, así por decirlo, en ese proceso, nosotros al realizar el procedimiento que vamos a aprender de hoy, vamos a interpretar cuál es la situación del cerebro relacionado a lo que respecta a la oxigenación cerebral. Bueno, hay dos tipos de formas en el cual nosotros podemos hacer la lectura, ¿no? De este tipo digamos, de parámetros, así para poder entender en lo que respecta a la parte metabólica, ¿no? La primera es obtener de una forma directa este valor, ya sea por medio, ¿no? de el control o la extracción de una parte pequeña del líquido cefalorraquídeo para hacer justamente esa lectura, ¿no? Y tomar ciertos parámetros, como el caso de lactato, de glicemia, de glucosa y que nos va a ayudar a nosotros a interpretar cuál es la situación cerebral del paciente en ese momento. Otros métodos indirectos o parcialmente indirectos son como el poder tomar una muestra sanguínea de lo que respecta a la instalación de un catéter a nivel de lo que es la estructura de la yugular, específicamente en el bulbo de la yugular, que es casi la parte interior, ¿no? del bulbo del yugular interno, donde justamente tiene una pequeña protuberancia, ¿no? Un pequeño bulbo. De ahí más o menos es casi la inserción del catéter, donde se extrae una muestra para hacer justamente la lectura de cuánto es la concentración de oxígeno, ¿no? Y se ve justamente la interpretación del mismo. Esto es por medio de un método transcutáneo, o sea, por medio de la colocación de un catéter. Otro tipo es la lectura, o sea, determinar el metabolismo cerebral por el índice de lactato, de microdiálisis, o sea, ver otros factores, un ejemplo sanguíneos, que nos va a ayudar a tener una lectura de cuánto es tanto la producción de lactato, y esto se puede ver reflejado porque hay un bajo o alto consumo digamos, de glucosa, y esta glucosa al ser deficiente también pasa a otro nivel
digamos, de generar glucosa como el glucógeno, y estos procesos de, digamos, de gastos de glucosa generan justamente lo que son el lactato sérico, ¿no? Entonces, si es elevado, justamente nos va a ayudar a interpretar que hay una deficiencia de oxígeno, de consumo de oxígeno a nivel cerebral. Otro es por medio de la determinante del ecodoppler para poder ver el flujo sanguíneo cerebral y sacar, digamos, un valor que es casi netamente médico, ¿no? En resumen, para poder nosotros hacer el neuromonitoreo, podemos verlo de una forma global, o sea, introduciendo netamente un catéter, ¿no? Para poder justamente ver tanto muestras como también presiones de justamente de lo que respecta a las estructuras internas. En el caso de un líquido cefalorraquídeo, donde por medio de un catéter y externo se instala un sistema, que vamos a hacer el tema del siguiente exponencia, ¿no? Podemos hacer el control y a la vez hacer la medición y también tomar muestras para hacer el estudio de cómo está la parte cerebral. O también por medio de la inserción de un catéter, ¿no? Que podemos ver la saturación del bulbo yugular para poder ver la concentración de oxígeno a nivel venoso. Otro, ver estudios del electroencefalo cerebral, eh, también lo que es el estudio de la presión de perfusión cerebral por medio de un sistema de presión que se instala a nivel radial periférico, ¿no? También local por medio, quizás podemos instalar ya de una forma externa un catéter ventricular externo que ha sido introducido invasivamente, pero externamente podemos conectarlo a un monitor, ¿no? Y poder tomar valores continuos y en tiempo real. A la vez también tener lo que es el valor de la presión de perfusión cerebral, también lo que es ver la cantidad de presión eh, parcial de oxígeno a nivel cerebral. También podemos también tomar trazos de lo que es electroencefalo cerebral, o lo que son unos tipos de electrodos a nivel de la frente, y podemos ver trazos eh, trazos eléctricos de la actividad eléctrica a nivel cerebral. También ecodopplers, o sea, para poder ver lo que es la parte de flujo sanguíneo a nivel cerebral, y también lo que son las microdiálisis, que son muy poco usadas. Un poco lo que referencia al flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Lo que respecta a flujo tiene que ver con la cantidad de sangre que repercute a toda la masa cerebral. Es la cantidad de sangre que irriga el cerebro y que tiene la función esencial para su correcto funcionamiento. Como les mencioné, aparte de llevar oxígeno, también lleva ciertas sustancias como la glucosa, que juega un papel muy importante en el ciclo de Krebs para la generación de energía a nivel cerebral y puede tener la actividad a nivel neuronal. Estos aportan nutrientes, de los cuales que ya mencioné: glucosa, aminoácidos, oxígeno, y también en el proceso retrógrado, o sea, contrario, ya, o sea, la parte venosa retira los productos de desecho, como el caso del CO2, la formación del lactato, etcétera, ¿no? Y a la vez también va a ayudar a mantener lo que es la temperatura cerebral. Unos valores para poder tener como referencia. Vemos que a nivel cerebral, del 100% del gasto cardíaco, del 14 y 15% se tiene que ver mucho con lo que tiene implicancia a nivel cerebral. Ejemplo, por cada 100 gramos de tejido, el volumen de sangre es 4 ml, ¿no? Pero de este 4 ml, el flujo de velocidad de esta cantidad es casi de 50 a 60 ml, el flujo de esa cantidad. Entonces, para esa cantidad, nosotros debemos de considerar también, como les mencioné, que por cada 100 miligramos del tejido, más o menos, por cada minuto se necesita 5 gramos de glucosa, ¿no? Ya para justamente tener la implicancia en esa porción de cerebro. Entonces, si el flujo aumenta o se ve repercutido, la cantidad de nivel de glucosa te tiene que mantener, porque a veces
como vemos, en pacientes neurocríticos necesitamos que el flujo sanguíneo se mantenga, o sea, las presiones que tengan que ver con este flujo, las presiones arteriales medias, se necesitan que mantener un promedio entre 80, 90 o a 100 de acuerdo a las características del paciente, sus antecedentes, ¿no? Se tiene que mantener en ese constante para abastecer justamente la cantidad de flujo y a la vez la cantidad de lo que es de glucosa. Ya un poco la parte estructural, vemos ahí en este lado izquierdo, ¿no? En ambos lados, vemos la cantidad de lo que es el bulbo yugular interior o la parte más gruesa, ¿no? La bulbo yugular interna, ¿no? Que tiene justamente una finalización en lo que es en un pequeño bulbo y ahí se distribuye a otro tipo de ramales. Es ahí justamente donde digamos, es el objetivo de poder tener, digamos, la muestra en sí, ya que por debajo de casi del bulbo yugular se tiende a recibir, digamos, volúmenes de sangre venosa, ya sea de la parte mandibular, la parte facial, la parte posterior, entonces ya es una combinación de otros tipos de las zonas cerebrales en las cuales nosotros no queremos tener, digamos, este control, sino específicamente de toda la parte céntrica del cerebro, casi en la parte del bulbo yugular, es donde se tiene justamente casi un valor exacto de esa concentración de oxígeno al cual nosotros queremos medir. Flujo sanguíneo del bulbo yugular en adultos más o menos es de 750 mililitros por minuto, que representa casi el 15% del gasto cardíaco, como les venía diciendo. De estos 15%, el 70% deriva del hemisferio cerebral y el 30% de la contralateral. O sea, de de ese lado, del lado que nosotros estamos sacando, casi el 70% de ese mismo lado y el otro lado es casi el 30%. O sea, vamos a tener casi un certero control, digamos, del flujo sanguíneo cerebral del lado en el cual nosotros estamos tomando. Pero en líneas generales es de todo el cerebro. Para tener referencia, miren cómo está localizado el bulbo yugular, esta es la yugular interna. Vemos ahí otras ramas que se insertan justamente en lo que es la yugular, en la parte media de esta estructura, ya sea la vena espinal, la vena mandibular, la facial, ¿no? Justamente la que está en la parte casi del bulbo necesariamente del yugular es donde se tiene a tener la muestra específicamente exacta de cómo es en sí el consumo de oxígeno que se haya tenido que digamos, que se está volviendo a direccionar a lo que es a la aurícula derecha para su siguiente ciclo en lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Bueno, la posición del catéter venoso al bulbo yugular. Vemos ahí, como les mencioné, el yugular interno, ¿no? Es casi teniendo el paciente que se encuentra en posición supino, con una cabeza casi rotada al lado contrario al cual nosotros vamos a colocar, ¿no? La punción, más o menos un ángulo superior del triángulo de Shadoli, ¿no? Vemos ahí que es la estructura del esternocleidomastoideo, de la subclavia, ¿no? Y ahí se forma un triángulo y justamente en la parte media es donde se inserta justamente el catéter, la guía, ¿no? Para la administración de este tipo de catéter. Eh, ¿Qué más? A ver. La dirección del catéter es en sentido craneal, en dirección del pabellón auricular. La inserción del catéter se logra lograr resistencia al paso del bulbo yugular. Hay quizás algún poco de resistencia, pero no se tiende a extravasar, a pasar, sino solamente se tiende a tener una resistencia y es ahí un poco antes donde se llega a colocar la punta del catéter. El uso es exclusivamente para la medición de la saturación del bulbo yugular y de acuerdo a la forma como se tiende a retirar, se hace la correcta interpretación del mismo. Las muestras de sangre venosa tengan un origen exclusivamente cerebral, ¿no? Entonces, el 2 a 3% de sangre tiene origen extracerebral.
Un poco más del catéter. El acceso derecho cuenta con evidencia de lesiones difusas. El acceso ipsilateral, o sea que es el lado contralateral a la vena, cuenta con lesiones focales. O sea, así, esa es lo que la forma en la cual nosotros podemos hacer la interpretación. Para el control radiológico, la punta del catéter, antes de obtener la muestra, la punta del catéter debe estar localizada en el mismo nivel y puede por delante la apófisis mastoide, ¿no? Y un tiempo de durabilidad hasta máximo entre 5 hasta 7 días. Vemos ahí la punta del catéter, ¿no? Que está justamente localizada casi en lo que es la parte del bulbo yugular y la apófisis mastoide está por delante de ella, ¿no? Más o menos en ese. Entonces, la radiografía lateral del cráneo, en el donde se observa el catéter bulbo yugular en la flecha negra y el dispositivo marca la medición de la presión intracraneal en la flecha blanca. Aquí arriba tenemos lo que es la punta del catéter del bulbo yugular y en la parte superior vemos lo que es el catéter en sí de lo que es para medir la presión intracerebral. Aquí también vemos un poco el catéter y justamente se desliza casi hasta el bulbo yugular. Ecográficamente vemos que esta es la yugular y un pequeño diámetro, ¿no? Un pequeño diámetro es justamente lo que respecta al catéter en sí. La saturación venosa del bulbo yugular consiste en la medición de la saturación de la hemoglobina en la sangre recogida del bulbo yugular, ¿no? Específicamente del bulbo yugular interno. Esto puede ser de forma continua o intermitente. ¿Qué es lo que nos ayuda a entender lo que es la saturación venosa del bulbo yugular? Nos refleja el balance entre el aporte y el consumo cerebral de oxígeno. O sea, cuánto nosotros estamos dando. Por ejemplo, si damos 100%, de esos 100%, ¿cuánto ha consumido eh, todo el territorio, digamos, cerebral? Y lo que retorna justamente se ve casi, así por decirlo, en su forma de retorno más clara o más precisa, se localiza justamente en lo que es el bulbo yugular. La saturación del bulbo yugular es una determinación directa del consumo cerebral. Entonces dice, si el consumo es mayor que el aporte, entonces el cerebro extrae más oxígeno, ¿no? Entonces hay una desaturación de la sangre venosa yugular. Es como decir, si nuestro cerebro tiende a consumir más cantidad de oxígeno de lo normal que lo que nosotros le aportamos, es porque el cerebro está necesitando más cantidad de oxígeno, hay más trabajo, ahí es posible, ¿no? El otro, lo contrario es, si el aporte que nosotros le damos es mayor que el consumo, entonces el cerebro no extrae más oxígeno. Entonces la saturación yugular está aumentada. Entonces, ¿cuál es lo normal? Lo normal es que haya un equilibrio, que lo que nosotros le damos es lo normal que el cerebro debe consumir, ¿no? Hay momentos en el cual el cerebro consume más oxígeno de lo normal y es quizás ahí donde el propio cerebro trata de poder tener un proceso de regulación, ¿no? Hay una compensación fisiológica justamente para poder administrar excelentemente lo que es el oxígeno. Pero hay momentos en el cual del proceso patológico del paciente ya no llega a haber un proceso de compensación. Entonces, lo que se evalúa con ello es poder ver en qué momento se hace un reajuste, ¿no? De la administración del oxígeno para poder ver el consumo correcto y el aporte correcto. También nos va a permitir evaluar el balance del aporte y consumo de oxígeno cerebral y de manera indirecta la presión intracerebral. O sea, tener un valor alterado o normal o desequilibrado también es un indicador de lo que es la presión intracerebral en este tipo de pacientes, ¿no? Ya que el flujo sanguíneo cerebral repercute justamente en lo que son los requerimientos metabólicos del cerebro, como les venía diciendo.
Si el flujo sanguíneo cerebral se ve repercutido en el flujo, en lo que es la presión, también se ve repercutido en la administración de nutrientes, tales como el oxígeno, como el de glucosa a nivel cerebral. Bueno, vemos aquí algunos parámetros para poder saber cómo es la lectura. En individuos sanos, regularmente podemos ver que al tomar una muestra en este tipo de pacientes, ¿no? Al extraer la muestra y hacemos la medición de la saturación de oxígeno, lo que es en el bulbo yugular, lo regular o lo normal podría ir entre 55 hasta 70-71%, con una media de 61,8. Pero si vemos que un paciente tiene un valor, ¿no? Menor que el 50%, entonces está atribuido a que hay una hipoxia, hay un posible riesgo de daño cerebral y esto se puede dar progresivamente. También en un valor que tenga que ver con una saturación venosa del bulbo yugular menor al 20%, nos va a indicar posiblemente un daño isquémico e irreversible. Entonces, lo ideal es poder ver estos valores en su estado inicial, ya que nos va a ayudar a tener a una mayor lectura de cuánto es la cantidad de oxígeno que está consumiendo el cerebro. Entonces, si el cerebro consume mayor cantidad de oxígeno, es posiblemente porque la lesión a nivel cerebral se ve repercutida grandemente, o es que haya un proceso de vasoespasmo, o es que haya un proceso de inflamación a nivel cerebral que impida justamente este tipo de consumo de oxígeno, ¿no? Y esto se contrasta con la clínica y con apoyos diagnósticos como tomografías, etcétera. Entonces, los pacientes con lesión encefálica aguda, lo regular es que al menos deben mantener, ¿no? Deben mantener entre 32 a 96%. En ese es el rango más o menos, ¿no? Pero teniendo una referencia de que aun cuando ya estos disminuyan, ya haya un posible daño de hipoxemia cerebral. Aquí un poco más de la interpretación. Cuando es menor del 55%, entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros atribuir respecto al flujo sanguíneo cerebral? Disminuye, se ve disminuye. Por ende, si se disminuye, hay un riesgo de hipoxemia, ¿no? Y también hay a un aumento del metabolismo cerebral. Y la clínicamente lo podemos ver cuando el paciente hace, digamos, una disminución de la presión de perfusión cerebral, está en proceso de hipoxia, hiperventila, el paciente está asincrónico, el paciente quizás pueda tener anemia, fiebre o también pueda generar un tipo de convulsiones. Si está aumentada, entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos del flujo sanguíneo cerebral? Consume oxígeno, está disminuido, no consume oxígeno. ¿Qué es lo que nos puede indicar? ¿No? Que nos puede indicar que justamente el cerebro no funciona, no está consumiendo. Entonces, ¿qué puede haber? Que haya zonas infartadas o muerte cerebral o haya una gran cantidad de oxígeno que pueda generar hiperemia cerebral, ¿no? Entonces, lo ideal es que pueda mantenerse un flujo normal entre, o lo que respecta a la saturación venosa central, entre 55 a 75%, ¿no? Que es compatible a tener digamos, un metabolismo cerebral normal. Entonces, aquí vemos el consumo de oxígeno, ¿no? Va a repercutir justamente si es que tiende a ser menor, entonces va a haber justamente aumento de la PIC, disminución de lo que es la concentración de CO2, disminución de la presión arterial sistólica, ¿no? Va a haber ciertos indicadores metabólicos como aumento de fiebre, crisis, inclusive convulsiones, vasoespasmo cerebral, hipoxemia. Si está mayor al 75%, lo que respecta a la parte metabólica, no va a verse algún, digamos, visible porque el paciente casi va a estar posiblemente en coma, ¿no? Va a haber, digamos, es necesario inclusive la sedación, pero sí puede haber, digamos, hipotermia porque no hay buen flujo a nivel cerebral, por ende a nivel corporal. El aumento del flujo sanguíneo, inclusive te puede verse aumentado, ¿no? O sea, se da gran cantidad de oxígeno, entonces, ¿qué es lo que dice? Está dando hay mucha demanda. Entonces, posiblemente el médico pueda estar bajando la fracción expiratoria de oxígeno, puede estar en 50, ¿no? Puede bajarlo quizás a 40, hasta el siguiente control, ver cómo está
la compensación en esa zona, ¿no? Y también es un indicador lo que respecta a lo que es la muerte cerebral o tipo de malformaciones. Aquí vemos un poco de lo que es un contraste en esta pequeña columna. Vemos hiperemia para esta imagen, va a contrarrestar como un color más claro, y isquemia o muerte más o menos un color oscuro, y intermedio entre ambos un color medio gris. Entonces vemos en lo que contrarresta aquí en la parte media, vemos que hay zonas con zonas necróticas, ¿no? Zonas necróticas en ambas flechas donde nos indica justamente que hay zonas que están muertas, pero a la vez también podemos ver que hay zonas que están con gran cantidad de oxigenación, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces, y también hay mayor cantidad de porción que está en color gris. Significa que la muerte o necrosis cerebral no es necesariamente focalizada en un solo sitio, sino puede ser en muchos sitios, de acuerdo al daño o la lesión que se haya podido tener. Y esto también evidencia que eh, si una zona está recontramente con una oxigenación elevada, también otras zonas pueden estar con una oxigenación normal y otras con una oxigenación, digamos, deficiente o ya inadecuada, ¿no? En el otro lado, la tomografía vemos que se ha tomado una muestra de lo que es a nivel del bulbo yugular y se ha obtenido una muestra con un resultado de 79% de la saturación venosa del bulbo yugular. ¿Y cuál es la estructura? Vemos que en la parte frontal vemos que hay zonas que están con necrosis, ¿no? Y en la parte posterior vemos quizás un poco de zonas con hiperemia inclusive. Ahí la parte del lado izquierdo, inclusive vemos estructuras que están un poco más claras, o sea, está con un tejido que quizás aparentemente que está normal, pero con edema, ¿no? Entonces, de esa forma se hace la lectura para poder ver tanto es la oxigenación y cómo también se ve el estado a nivel cerebral del paciente. Igual aquí vemos algunos algoritmos para poder actuar frente a una detección de valores de acuerdo a la indicación que se nos puede dar de acuerdo al valor que obtengamos. Si tenemos una saturación de bulbo menor de 55%, podemos tener la sospecha que podría ser por problemas técnicos. Ejemplo, que se haya extraído rápidamente la muestra, ¿no? También quizás el catéter se haya desplazado para otro sitio, quizás se ha colocado recientemente y no se ha tenido un control radiográfico y se ha sacado de otro sitio, ¿no? Entonces, otro también se tiene que ver cuando la saturación es menor al 55%, cuando el aporte del oxígeno se ve afectado por valores como la presencia de hemoglobina en pacientes o cuánto es la presión parcial de oxígeno que se pueda tener. El paciente quizás puede estar con hiperemia y también puede tener con fracciones inspiratorias de oxígeno mayores inclusive a 60, ¿no? Y que pueden tener valores sesgados. Otro con saturación venosa del bulbo yugular de menor de 50, a factores que influyen en lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Quizás se ve repercutido porque hay un aumento de la presión intracerebral, también con un aumento o disminución de lo que es la presión de presión cerebral o la presión parcial de CO2. Cada uno de estos factores puede conllevar a una distorsión justamente de la saturación venosa del bulbo yugular. Por ende, si hay una disminución en líneas generales del 55% en lo que es el valor del bulbo yugular, repercute o se ve reflejada por una disminución de las demandas metabólicas. ¿En qué tipo de circunstancias está indicado la colocación de este catéter del bulbo yugular? El paciente justamente cuando pueda tener un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Que repercuta justamente con un mayor daño y compromiso cerebral. Ahí vemos justamente en este lado vemos gran cantidad de edema, no se ven ni las fisuras de cerebrales, vemos gran cantidad de presencia aquí de necrosis, ¿no? Edema por todo sitio, inclusive los ventrículos, el lado derecho está colapsado, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones se coloca un catéter de bulbo yugular. También cuando se hace una cirugía, ya sea por una malformación, un aneurisma, etcétera,
o una cirugía de emergencia, se puede colocar este catéter posteriormente para hacer el seguimiento. Otras para evaluar la integridad metabólica cerebral, en el periodo postparo cardíaco, en la evaluación del vasospasmo asociado de hemorragia subaracnoidea por la ruptura de aneurisma, la valoración de la actividad vascular cerebral y diagnóstico de la fístula carotídea cavernosa postraumática. En líneas generales, en cualquier situación donde el paciente se ve repercutido a una lesión cerebral, que ésta va a tener un gran, digamos, un gran tiempo de prolongado de tratamiento y también de tratamiento, ¿no? La extracción de esta muestra es muy específica, se tiene que tener mucho cuidado y se tiene que tomar un poco de tiempo para poder realizarlo. No es como realizar una muestra de sangre normal, es una muestra que hay que extraer específicamente con cuidado, ya que al hacerlo rápidamente podemos alterar el resultado. El catéter colocado por debajo del bulbo yugular puede contaminarse con sangre extracerebral, extracraneal, disculpe, con resultados que pueden ser falsos, falsamente altos. Como les mencioné, hay del bulbo yugular, ¿no? Por debajo de ello hay otras ramificaciones venosas que justamente sí, una facial, espinal, entre otras, ¿no? Entonces, si nosotros jalamos la muestra, hacemos como que estamos generando una presión adicional y estaríamos extrayendo justamente el contenido de sangre de las partes más proximales. Por ende, puede traer una lectura errónea. El catéter es insertado 2,5 dentro del bulbo yugular. La contaminación por sangre extracraneal se ve minimizada, justamente porque quizás hay ciertas digamos, el catéter puede posiblemente desplazarse después de haberse colocado o al sacar, digamos, rápidamente la muestra, ¿no? Posiblemente no lo hagamos con la misma frecuencia, la misma forma de sacarlo, que un compañero lo saca diferente al otro, ¿no? Pero si tengamos cierto cuidado entre ambos, la cantidad de error podría ser minúscula, porque estamos justamente sacando del lugar correcto, ¿no? Pero sí hay que tener ciertos criterios para poder hacerlo. Una presión negativa excesiva durante la extracción de la sangre puede contaminar la sangre de la vena facial o la sangre sistémica, como les venía diciendo al inicio. La extracción lenta de la muestra de sangre aproximadamente es de 2 ml por minuto, ¿no? O que puede ser, minimiza el riesgo de contaminar o de combinar la sangre de otros tipos digamos, de la zona donde está justamente el yugular que estamos sacando la muestra. Entonces la velocidad está ahí, ¿no? 2 ml por minuto. O sea, casi nos vamos a tomar casi exactamente por cada ml que vamos a sacar nosotros, vamos a tomar casi 30 segundos. 30 segundos. Entonces, si nosotros tenemos una jeringa de heparina, que lo ideal ya deberíamos preparar como sacar una muestra de haga, ¿no? Ya sea con la jeringa normal de, destinada a tomar un haga o con una jeringa que nosotros vamos a preparar, ¿no? Para justamente, primeramente, extraer, ¿no? Extraer eh, más o menos, será, una vez que vamos a extraer, el mecanismo es lo siguiente. Un ratito. El mecanismo es lo siguiente. Agarramos una jeringa de 3 o 5 centímetros para extraer todo el contenido del suero fisiológico que puede estar bañado desde la parte de la llave hasta la punta. Más o menos, ese recorrido es entre 2 o 3 ml. Entonces, ese 2 o 3 ml tenemos que retirarlo más o menos, como dice ahí, en 1 minuto. 1 minuto o 1 minuto y medio, ¿no? Más o menos lento, de esa forma lenta. Una vez que hayamos retirado esa cantidad, recién agarramos nuestra jeringa heparinizada, ya sea que sea la jeringa para AGA en sí o la jeringa que nosotros vayamos a usar. Y como tiene una cantidad de un ml, tomaremos mínimamente 30 segundos para tomar la muestra lentamente, ¿no? Una vez que hayamos retirado, tomamos las medidas de poder digamos, recolocarlo justamente en la punta, en una goma y todo ello. Y después de ello, tenemos la posibilidad de
limpiar, ¿no? De poder bañar justamente todo el contenido de la sangre que hayamos tenido por extraer, entonces para mantener permeable ese catéter, ¿no? Ese catéter. Eh, otra forma no otra forma, sino el cuidado que se debe tener ese catéter, voy a hacer un paréntesis aquí, ¿no? Es conectarlo justamente a una bomba de infusión donde ustedes puedan conectar el catéter a una bomba de infusión y a un cloruro de sodio y pasarlo a 3 cc por hora, a 3 cc por hora y que sea continuo. Y esta que sea continua. Y también lo pueden contabilizar en su balance, no hay ningún problema. Vamos al otro lado. A la muestra en sí es la misma medida como se saca un haga. Se saca la muestra del bulbo yugular con las medidas que he mencionado. Primeramente la muestra entre 2 a 3 centímetros del contenido inicial. Después de ello se toma más o menos mínimamente 30 segundos para sacar la muestra de 1 ml que debe ser con la jeringa heparinizada para tomar agua. Después de ello se hace el baño, la limpieza o mantener permeable el catéter y después el- la jeringa con la muestra que nosotros hayamos extraído es el mismo cuidado para obtener digamos, una muestra de haga, ¿no? Se extrae y se pone, se sella justamente la punta, verificando que no haya ni una burbuja de aire, ¿no? Que esté sellado completamente, se lleva rápidamente a su lectura a un eh, gasómetro. Otra forma de contrarrestar, bueno, la parte médica, para su conocimiento de ustedes, es, digamos, diagnóstico por medio del ecodoppler transcranial y se ve justamente la cantidad de flujo sanguíneo cerebral y se contrarresta con el valor del valor de la muestra de la saturación venosa del bulbo yugular, ¿no? Y se ve justamente el flujo, cuánto es y todo ello, ¿no? En esa parte sí no voy a entrar en detalle. Y también se hace el contrarresto, digamos, lo que respecta a la lectura, de cómo es, si un ejemplo, si tiene un valor menor de 50 y al turno de la mañana, que ahora que está, el turno de la mañana tenía un valor mayor de 50, entonces hay una variación, o sea, hay un declive. En teoría debería estar igual o un poco mejor. En este caso, una disminución. Entonces, ¿qué se hace? Se hace justamente una tomografía para ver, digamos, si el daño ha aumentado según lo que hemos visto en la parte de la saturación del bulbo yugular. Quizás posiblemente sí haya habido un aumento de sangrado, aumento del edema, ¿no? Entonces, según eso se hace el siguiente, el plan para poder justamente ver otras opciones, ¿no? Algunas opciones para justamente mantener al paciente y evitar que haya una complicación. Justamente se hace una supresión de la actividad metabólica. ¿Cómo se hace? La administración de barbitúricos y también de la hiperventilación inducida, ¿no? O sea, se hace el paciente que esté en un coma inducido y se hace justamente que el paciente en ese transcurso solamente se le dé la oxigenación ideal, se mantenga todos los cuidados que hemos visto en del mandol, o sea, del manto del acrónimo que hemos iniciado al inicio, todos los cuidados, y según eso se ve de acuerdo a un par de días para poder ver cómo es la repercusión del estado del paciente después de esas medidas. Bueno, otros procedimientos que también se hace adicional a ellos son los procedimientos NeuroRox, eventos de saturación, el clipaje aneurisma, también pacientes con cirugía cardíaca con derivación cardiopulmonar, efectos de las modalidades no fisiológicas de perfusión. En este tipo de acontecimientos también se realiza este tipo de procedimiento de la saturación del bulbo yugular para poder ver contraste de la actividad cardíaca con la actividad cerebral. Aquí hay una forma de resumen. Vemos que lo normal debe ser entre 55 y 75. Vemos que el menor de 55 repercute, pues repercute también en lo que respecta en lo que es los valores de la presión intracerebral. Puede este estar aumentado o disminuido. Si está menor, o sea, posiblemente hay que hacerle seguimiento, ¿no? Con lo que es la oxigenación normal, lo que es la concentración de CO2, mantener la presión de presión cerebral mayor de 70 y ver la posibilidad de administrar de coloides, inotrópicos, ver, digamos, la cantidad de hemoglobina y la sedación.
Pero si se ve repercutido o sea, la saturación es menor de 55 y una peak mayor, se tienen muchas opciones. O sea, tienen que ver otros tipos de posibilidades. Dentro de ellos hay mayor daño cerebral, hay una posibilidad de vasoespasmo que puede conllevar justamente a que el paciente haya tenido un evento de hipoxia, y ello se toma una tomografía para justamente seguir tomando las medidas de oxigenación, de CO2, de presión. Se usa otras medidas de restricción, digamos, en lo que es la restricción metabólica, lo que respecta a la sedación, el uso de barbitúricos, administración de medicamentos que van a ayudar justamente a disminuir el edema cerebral, entre otros. Por otro lado, si la saturación venosa es mayor de 75, también se puede ver ambos lados, ¿no? Una peak menor o una peak mayor de 20. Si es menor, posiblemente es un reajuste solamente. Si es menor del peak, ¿no? No requiere acción, pero si la peak es mayor y a la vez es mayor la bulbo, posiblemente la patología está en evolución, se toma una tomografía, a la vez también se hace las mismas medidas, ¿no? La colocación de soluciones hipertónicas, medicamentos vasopresores, la hiperventilación, la sedación, los usos barbitúricos, ¿no? Y también lo que es en este caso, como mencioné, lo que es la terapia de Lund, como has mencionado en la parte anterior. Entonces, si alguien de ustedes tuviese alguna consulta, alguna duda respecto a la ponencia,